Londres, en los primeros años del siglo XIX, llevaba su belleza como una sonrisa bien entrenada, amable a la distancia, despiadada al acercarse. En una calle estrecha no lejos de Grosvenor Square se alzaba la casa de Ciudad del Duque, con sus ladrillos calentados por el sol de primavera y sus ventanas eternamente vigilantes. Las rosas trepaban por las rejas de hierro, y su perfume se mezclaba con el humo frío y el polvo de los carruajes. Dentro, los sirvientes hablaban en voz baja, porque hasta los susurros podían herir en una casa regida por el rango. El señor entró en aquella casa como quien entra en una iglesia después de una pérdida, con humildad, compostura y un silencio moldeado por la necesidad. Tenía 23 años, poseía una belleza que no se anunciaba, sino que permanecía, y una inteligencia afilada por una educación temprana y, más tarde, por la adversidad. Nacida en una posición acomodada que se había erosionado por la muerte y las deudas, había aprendido a coser no solo tela, sino dignidad en cada costura. Sus manos eran firmes, su postura inflexible y sus ojos observadores sin impertinencia. Pedía poco, aceptaba mucho y no confiaba en ninguna bondad que llegara con demasiada facilidad. El duque que la empleaba tenía 26 años y ya practicaba la contención. Había heredado el título y la responsabilidad al mismo tiempo, y llevaba ambos con una honestidad escrupulosa. La sociedad elogiaba su rectitud, su rechazo al exceso y su distancia del escándalo. Era apuesto de un modo clásico, con expresiones controladas y modales impecables. Sin embargo, quienes estaban más cerca de él conocían el costo de tal disciplina. El dado se había convertido en su lenguaje y la cautela en su compañera. En su mundo, el afecto solo se permitía después de la certeza, y la confianza solo después de la prueba. El señor fue contratada discretamente, presentada como una costurera temporal cuya presencia no debía molestar a las visitas ni invitar a comentarios. Trabajaba en un pequeño cuarto hacia la parte trasera de la casa, reparando abrigos de montar desgastados por el uso y chaquetas apagadas por las estaciones. El duque solo la encontraba de pasada, ofreciéndole asentimientos de reconocimiento sin preguntar nada. Al principio, su silenciosa eficiencia le agradó, porque no pedía nada y no alteraba nada. Sin embargo, fue precisamente su gracia sin pretensiones la que inquietó a los demás. Los sirvientes empezaron a vigilarla más de cerca de lo necesario. Una doncella de la señora se demoraba demasiado cerca de su puerta. Un lacayo repetía, con adornos, como el duque se había detenido una vez para hablar con ella sobre el hilo. Esos momentos, inocentes en la realidad, se volvían elaborados al contarse. Londres prosperaba con la especulación, y la idea de que una mujer de posición incierta pudiera albergar ambiciones resultaba irresistible. Para cuando los rumores llegaron al duque, ya se habían afilado hasta convertirse en acusaciones. La convocó una tarde, cuando la luz se filtraba fría por las altas ventanas y la casa parecía contener la respiración. Ella se detuvo ante él con las manos juntas, la barbilla erguida, ya consciente de que la dignidad podía ofender tan fácilmente como la deferencia. Él habló sin crueldad, pero sin suavidad. Sus palabras estaban elegidas para cerrar el asunto, no para explorarlo. Le dijo que su conducta, aunque exteriormente correcta, había invitado a malas interpretaciones. Luego, con la firmeza de un hombre acostumbrado a la obediencia, añadió: «Usted no es material para esposa. Solo la contraté para que me remendara la ropa». La frase cayó entre ellos como un veredicto. El señor no suplicó ni protestó. Su rostro no reveló nada más allá de un breve tensamiento en las comisuras de la boca, como si hubiera empujado el dolor hacia adentro en lugar de dejarlo salir. Inclinó la cabeza y reconoció su autoridad, aunque algo irreversible se asentó detrás de sus ojos. En ese momento comprendió con exactitud cómo la veían y cuán estrecho era el espacio que se le permitía ocupar. Cuando regresó a su taller, la casa reanudó sus ritmos ordinarios, aunque ella se sintió distinta. La vergüenza no la quebró, pero aclaró su posición. Permanecería solo el tiempo que la necesidad lo exigiera, y no daría a nadie motivo para creer que deseaba más que un trabajo honesto. Aún así, al caer la tarde y encenderse las lámparas, el duque descubrió que sus pensamientos regresaban, sin que él lo quisiera, a la mujer cuyo silencio lo había inquietado más que cualquier discusión.
Se había dicho algo que no podía desdecirse. Y aunque la casa dormía, las consecuencias de aquel momento apenas comenzaban. Más allá de su puerta, el Senor se detuvo antes de volver a clavar la aguja en la tela, estabilizándose con una respiración que no podía permitirse desperdiciar en el duelo. La supervivencia, se recordó, siempre había exigido resistencia. Sin embargo, bajo aquella determinación se agitó una resolución más silenciosa, una que todavía no se nombraba a sí misma. En la cámara del duque, él permaneció más tiempo del necesario junto a la ventana, mirando el jardín oscurecerse, inquieto por la sensación de haber desestimado algo valioso bajo el peso de la costumbre. Ninguno de los dos comprendía que el más pequeño desgarro, una vez oculto en una costura, podía alterar toda la prenda si se trataba con cuidado, y que el destino, como la tela, a menudo revelaba su fuerza solo cuando se le ponía a prueba. La primavera, paciente y atenta, esperaba. Los días pasaron en la casa del duque con la calma engañosa de un río que esconde su corriente bajo el cielo reflejado. El Senor reanudó su trabajo con la misma precisión de antes, aunque la soltura había abandonado sus movimientos, sustituida por una economía cuidadosa que no permitía que ningún gesto se malinterpretara. Solo hablaba cuando le hablaban, mantenía la mirada baja y se hacía más pequeña de lo que su naturaleza exigía. Sin embargo, el duque, a pesar de su resolución, descubría que su atención se dirigía hacia ella con más frecuencia de la que deseaba admitir. La primavera se profundizó afuera, suavizando los bordes afilados de la ciudad. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de encaje, atrapando motas de polvo e iluminando la silenciosa industria de la casa. El duque pasaba largas horas gestionando la correspondencia y las cuentas, porque las finanzas de la finca pesaban mucho sobre él. Se enorgullecía de su administración, convencido de que un título carecía de sentido si fallaba a quienes dependían de él. Fue durante una de esas mañanas, agobiado por los libros de contabilidad y los cálculos ansiosos, cuando mandó llamar a Elsenor con una petición que llevaba un significado no dicho. Le puso delante un abrigo de escritura ancestral, oscuro por la edad y cuidadosamente conservado. Había pertenecido a su padre y, antes de él, a generaciones de hombres que habían llevado la responsabilidad tan visiblemente como la tela. El forro se había rasgado y el duque insistió en que la reparación se hiciera en privado, fuera del escrutinio de otras manos. El Senor aceptó la prenda con quieta gravedad, sintiendo su importancia no solo como ropa, sino como símbolo. Se le había ofrecido una confianza, por limitada que fuera, y ella no la tomó a la ligera. Trabajó en el abrigo durante varias noches, la luz de la lámpara revelaba la cuidadosa arquitectura de su confección. Al aflojar el forro dañado, sus dedos rozaron algo rígido y desconocido. Dentro de la costura, ocultos con deliberado cuidado, había papeles doblados, oscurecidos por el tiempo. El Senor se quedó inmóvil, con la respiración superficial, consciente de que el solo hecho del descubrimiento podía condenarla. Sin embargo, su curiosidad, templada por la conciencia, la impulsó a continuar. Desplegó los documentos y los leyó lenta y minuciosamente, porque le habían enseñado que comprender era una responsabilidad. Las cartas y las cuentas hablaban de un engaño practicado no por extraños, sino por la propia sangre. Un pariente de confianza había desviado fondos, maldirigido rentas y ocultado pérdidas con asientos falsos. La finca, ya tensionada, se hallaba al borde del colapso, y los arrendatarios, invisibles pero vulnerables, pagarían el precio. Las manos de Elsenor temblaron, no por miedo por sí misma, sino por el peso de lo que ahora sabía. Devolver los papeles sin que nadie se enterara preservaría su seguridad. Revelarlos invitaría a la sospecha y quizás a la ruina. Durante una noche y un día llevó el conocimiento en silencio, moviéndose por la casa como si llevara un fuego secreto bajo su exterior sereno. Las miradas de los sirvientes se agudizaron, el chisme encontraba nuevo combustible en su reserva. Corría el rumor de que ya la habían despedido una vez, otro, de que solo permanecía por indulgencia del duque. Cada susurro ponía a prueba su determinación. Sabía demasiado bien lo fácilmente que la verdad podía torcerse, sobre todo cuando la pronunciaba una mujer sin protección. Por fin, el Senor tomó su decisión.
Reparó el abrigo con un cuidado impecable, restaurando su fuerza sin dejar marca visible, y colocó los papeles descubiertos dentro de un sobre aparte. La carta que los acompañaba estaba escrita con sencillez, sin acusaciones ni ruegos, solo exponía lo que había encontrado y por qué creía que importaba. Firmó su nombre con mano firme, sin disculparse ni justificarse. Cuando devolvió el abrigo, no pidió nada a cambio, ni siquiera una seguridad. El duque recibió la prenda por la noche, después de que la casa se hubiera aquietado y el clamor de la ciudad se hubiera suavizado hasta convertirse en un eco lejano. Reconoció de inmediato la excelencia de la reparación. Sin embargo, fue el sobre lo que lo detuvo. Mientras leía, la habitación pareció contraerse, las sombras se profundizaron en los bordes de su visión. Cada línea confirmaba lo que había temido durante mucho tiempo pero se había negado a afrontar. La traición, íntima y calculada, quedaba al descubierto por las manos que más había subestimado. Permaneció despierto hasta el amanecer, paseando, leyendo y releyendo, mientras su certeza se disolvía en una claridad sobria. Por la mañana, la gratitud luchaba con la vergüenza, porque la mujer a quien había desestimado como inadecuada se había demostrado indispensable. Aún así, mientras la resolución se endurecía en su interior, el señor se preparaba en silencio para partir, doblando sus pocas pertenencias con eficiencia practicada. Había hecho lo que le dictaba la conciencia, y lo que viniera después quedaba fuera de su control. Al cerrar su puerta por última vez, la casa volvió a contener la respiración en el umbral de las consecuencias, mientras la verdad esperaba, paciente como la tela cosida, el valor de ser vestida. Afuera, el jardín se agitaba con pájaros y pálidas flores, indiferente a la turbulencia humana. En algún lugar entre aquellas paredes se reunía una rendición de cuentas, invisible pero inevitable. Aquello que habría permanecido oculto durante años ahora se imponía, exigiendo reconocimiento, y ni el silencio ni el rango bastarían ya para contenerlo. Por fin, la mañana entró en la casa con una luz vacilante, como si fuera consciente de que algo irreversible había ocurrido antes del alba. El duque mandó llamar a Elsenor de inmediato, no mediante un mensaje casual de un sirviente, sino por medio de una convocatoria escrita, precisa e inconfundible. Ella la leyó sin reacción visible, aunque el corazón le dio un fuerte latido, y siguió la instrucción con la calma de quien lleva mucho tiempo acostumbrada a las consecuencias. Él se puso de pie cuando ella entró, un gesto poco característico que la inquietó más de lo que habría hecho la severidad. Los papeles estaban sobre su escritorio, ordenados con cuidado, ya no ocultos ni negados. Durante un momento ninguno habló. El silencio estaba cargado no de acusación, sino de rendición de cuentas. Por fin él se dirigió a ella por su nombre, con cuidado, como si aprendiera su peso. Le dijo que lo que había descubierto era cierto y que el daño, aunque grave, había podido contenerse porque ella había elegido hablar. El señor escuchó sin triunfo. Tenía las manos juntas delante de sí, como el día de su humillación. Solo respondió cuando se le preguntó, aclarando fechas, explicando cómo había encontrado los documentos, sin presentarse ni una sola vez como salvadora. Cuando él le preguntó por qué no se había protegido con el silencio, ella sostuvo su mirada con firmeza y respondió que algunos costos eran mayores que un despido. La sencillez de sus palabras despojó a la habitación de toda pretensión. El duque sintió el peso completo de su juicio anterior a sentarse sobre él, pesado y merecido. Reconoció su error con claridad, sin suavizarlo con circunstancias. Le dijo que había confundido la contención con el cálculo y la dignidad con la ambición, y que sus palabras hacia ella habían sido injustas. No fue una disculpa moldeada para preservar la autoridad, sino una ofrecida con el riesgo del rechazo. El señor la recibió en silencio, aunque el aliento se le detuvo un instante antes de dominarlo. En ese momento los papeles se desplazaron de forma casi imperceptible. Él ya no era solo el árbitro de su destino, ni ella solo sujeta a él. Hablaron entonces de asuntos más allá de la crisis inmediata, de la educación, de la pérdida, de las decisiones cuidadosas que toman quienes no pueden permitirse errores. El señor reveló, sin adornos, la vida que había llevado desde que la fortuna abandonó a su familia, y el voto que había hecho de no buscar nunca ventaja a través del afecto.
El duque escuchó con una atención que lo sorprendió a ambos. Sin embargo, el mundo más allá de la habitación no se detuvo por la comprensión. El escándalo no podía contenerse indefinidamente, y la exposición de la traición atraería escrutinio sobre todos los involucrados. Le dijo que su presencia en la casa pronto sería cuestionada, y que la protección, una vez negada, sería difícil de extender sin consecuencias. Su preocupación era evidente, pero también lo era su incertidumbre, porque la solución exigía más que autoridad. El senor consideró esto sin miedo. Dijo que se iría si se lo pedían, porque nunca había pertenecido a la casa ni deseaba comprometerlo más. Su voz no contenía resentimiento ni ruego, solo resolución. Al duque le resultó insoportable, no porque deseara su ausencia, sino porque reconoció con qué facilidad había supuesto que ella soportaría todo lo que se le exigiera. Se sorprendió a sí mismo pidiéndole que permaneciera, no como una empleada bajo sospecha, sino como alguien cuyo consejo confiaba. La oferta era tentativa, sus límites indefinidos, pero reconocía su valor de un modo que ningún título podía conferir. El senor dudó, consciente del riesgo, pero igualmente consciente de que la retirada no ofrecería refugio alguno del rumor. Aceptó con la condición de que permaneciera por elección, no por conveniencia. Cuando salió de la habitación, el duque se quedó de pie, consciente de que algo esencial se había desplazado en su interior. La casa se sentía alterada, como si sus paredes hubieran absorbido la verdad tanto tiempo resistida. El senor regresó a su habitación, no a empacar, sino a sentarse en silencio junto a la ventana, mirando cómo la ciudad reanudaba su movimiento despreocupado. Entre ellos quedaba un entendimiento todavía sin nombre, frágil pero persistente, como un hilo tensado lo suficiente para sostener, pero aún no puesto a prueba. Afuera, las campanas de la ciudad marcaron la hora, indiferentes a la transformación privada. Mientras tanto, dentro, dos vidas se detenían en el umbral de un cambio irreversible, ni retrocediendo ni avanzando, sostenidas por el conocimiento de que la dignidad, una vez reconocida, no podía volver a pasarse por alto. La decisión no les concedió paz, solo dirección. Ambos comprendían que el reconocimiento no era la resolución, y que la sociedad exigiría explicaciones que ninguno estaba preparado para ofrecer. Sin embargo, bajo la contención se agitó una esperanza cautelosa, disciplinada pero innegable, que la verdad, una vez dicha, alteraba la forma del futuro. Cuando Auseno apagó su lámpara y el duque finalmente se sentó, cada uno sintió que la sola resistencia ya no bastaría. Se había exigido y se había dado algo más fino, y el costo de negarlo otra vez sería mucho mayor. Su resolución silenciosa se asentó como el polvo del atardecer, invisible, ineludible, paciente, uniendo pasado y futuro de forma irrevocable. La rendición de cuentas llegó sin espectáculo, llevada en cambio por documentos, firmas y el lento giro de la opinión pública. El duque expuso la traición con resolución mesurada, negándose a proteger a la sangre a costa del deber. Se corrigieron las cuentas, se aseguraron los arrendamientos y se salvó de la ruina a quienes dependían de la finca y que habían estado al borde de ella sin saberlo. La sociedad murmuró y luego escuchó, impresionada por la firmeza de su conducta, aunque la curiosidad se afiló hacia la mujer silenciosa cuya proximidad al asunto no podía ignorarse. El senor se movía por los días con compostura y contención, ni escondiéndose ni afirmándose. Las invitaciones cesaron y luego se reanudaron con cautela, enmarcadas en una incertidumbre educada. Algunos la veían como afortunada, otros, como peligrosa. Sin embargo, nadie podía desestimarla del todo. El duque observaba este escrutinio con creciente claridad, reconociéndolo fácilmente que una reputación podía moldearse solo por las suposiciones. Lo que más lo inquietaba no era el juicio de la sociedad, sino su propio retraso en comprender el costo que ella había pagado. Sus conversaciones continuaron, breves pero deliberadas, a menudo en el jardín donde las rosas ahora florecían sin restricción. Allí, bajo el cielo abierto, la formalidad se suavizaba, aunque ninguno hablaba de afecto. Él buscaba su consejo en asuntos de la finca y de la conciencia, valorando su claridad. Ella respondía con honestidad, sin presumir autoridad y sin rehuir la convicción. La confianza, una vez ganada, se profundizó en algo más silencioso y más peligroso.
Fue la sociedad, implacable en su apetito de definiciones, la que forzó el momento. Una reunión en la casa de ciudad sacó los susurros a la superficie, miradas que se demoraban demasiado, preguntas disfrazadas de cumplidos. El Senor lo soportó con gracia serena hasta que el peso se volvió intolerable. Esa noche le dijo al duque que se iría, no por enojo, sino para preservar la posición de ambos. Su decisión fue suave pero definitiva. Él la siguió al jardín al anochecer. El aire pesaba con perfume y consecuencias no dichas. Allí, sin testigos, habló no como duque, sino como hombre, abandonando la cautela. Le dijo que su casa se había vuelto vacía sin su presencia, que su valor había redefinido su comprensión de lo que valía la pena, y que ya no podía fingir indiferencia sin traicionarse a sí mismo. Su voz no se elevó, pero llevaba la fuerza de una verdad resistida durante mucho tiempo. El Senor escuchó, su compostura flaqueó por fin. Le recordó el mundo que habitaban, el costo que tal unión exigiría, lo fácilmente que el afecto podía convertirse en carga. Él respondió simplemente que el rango sin integridad ya era una carga, y que una vida medida solo por la obligación había revelado su pobreza. Entonces le pidió que estuviera a su lado, no en servicio, sino en igual consideración. La pregunta no se formuló como un rescate ni como un desafío, sino como una elección. El Senor sintió el peso completo asentarse en su interior. Pensó en la resistencia, en el silencio, en la vida cuidadosa que había construido para sobrevivir. Luego aceptó, no con triunfo, sino con una quieta certeza, sabiendo que la dignidad, una vez reconocida, exigía el valor de reclamarla. Su matrimonio se celebró sin extravagancia. Fue presenciado por quienes comprendían que la contención podía contener más significado que el espectáculo. La ceremonia tuvo lugar bajo la luz abierta de la primavera, los votos se pronunciaron con calma deliberada. El Senor no llevó joyas más allá de su porte, y el duque ninguna expresión más allá de una devoción solemne. La sociedad observó, algunos con aprobación, otros con incredulidad. Sin embargo, nadie pudo negar la coherencia de la unión. Con el tiempo, la casa se calentó con propósito. El Senor se convirtió en su centro firme, su inteligencia moldeaba las decisiones, su compasión guiaba la tradición hacia la misericordia. El duque aprendió que el liderazgo no tenía por qué ser solitario, y que el amor, una vez temido como distracción, refinaba la resolución. Juntos recorrían los jardines en las largas tardes, con paso sin prisa y conversación sin reservas. La ciudad continuaba con toda su belleza y su crueldad. Sin embargo, dentro de sus muros se había cosido algo duradero. Lo que comenzó como humillación había producido comprensión. Lo que se desestimó como inadecuado resultó esencial. La primavera maduró en verano, las rosas cayeron y volvieron, y la costura una vez rasgada se mantuvo firme. Su historia, poco notable en espectáculo pero profunda en consecuencia, perduró no porque desafiara a la sociedad, sino porque le recordó, en silencio, lo que verdaderamente significaba el valor.